Bendiciones, mis amados. Dirán ustedes, mire, el profeta se nos volvió rabino. Bueno, y eso que no me he puesto las filaterias todavía, las tengo por ahí abajo. No. Es que estamos dando una explicación sobre la mujer del flujo de sangre y el comportamiento y significado que tenía para ese tiempo el manto. En el capítulo anterior dimos algunas cosas y en este vamos a continuar hasta terminar. Para hablar de la actitud, tenemos que, ya lo he venido diciendo, ligarla mucho, va muy ligada con una palanca que es la que la empuja, que es la motivación, el entusiasmo, porque ellas crean la pasión. Si tú no tienes motivación y entusiasmo, tú no vas a tener pasión. Y la pasión es la que hace que la actitud alcance logros. Porque ¿qué es lo que la actitud hace? La actitud lo que hace es que va en dirección de un cambio, para bien o para mal. Porque usted puede tener una actitud de ir a matar a alguien, y es una actitud mala, negativa, o ir a hacer drogas. ¿Por qué? Porque vas a destruir a alguien y te vas a destruir tú mismo. Pero puedes tener actitud de cambio para ti, que son las importantes, porque esas van a beneficiar a tu vida, a la de tu pareja, a la de tu familia, tus hijos, tus parientes y la sociedad. Entonces, teniendo como base primordial que la serie está hecha para que tú entiendas que la actitud es el vehículo que el carácter va a usar para manifestarse en un lenguaje oral, corporal o haciendo algo. Entonces, de allí que la importancia es de que la actitud va a mostrar tu cambio. Y está muy ligada con tus pensamientos. Porque todo lo que tú coloques enfrente de tus pensamientos, enfrente de tu mente, esos pensamientos son los que regularmente van a terminar por hacer que tu actitud sea como siempre ha sido o de cambio. Entonces leíamos en Deuteronomios capítulo 6, hablando del Señor al pueblo, que ellos tenían que, les recomendaba amarlo con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, y que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, la palabra de Dios tiene que cubrir, porque dice encima de tu corazón. Está hablando de pensar de continuo en tu mente, creando pensamientos que solamente generen la vida de Dios. Por eso es que no hay cambios, porque no hay una actitud para gastarnos para el Señor. Estamos enseñados a la oración macroway, a la petición macroway, a agradecerle macroway, a alabarle macroway y ir a congregarnos macroway, sin contar que quién sabe si será macroway la lectura de la palabra. Entonces dice: y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia, como señal entre tus ojos. Que es lo que explicamos en el capítulo anterior. Ahora, ¿para qué se quería hacer eso? Bueno, ya te expliqué que esas gentes, casi en el tiempo en que está sucediendo esto, que es con Moisés, el 99.5% no leía, no escribía. Y en el tiempo de Jesús era el 98% que no lo podía hacer. Entonces, estamos hablando que esto era para que, como ellos solamente la podían escuchar, tuvieran por lo menos que al mirar los flecos, pudieran mirar que lo que está en la punta simbolizaba el Pentateuco, que significaba los 8 hilos, ya te lo hablé en el capítulo anterior, y las borjas de los 10 nudos, que son los 10 mandamientos, y como de cada uno de ellos está apuntando a que Dios, si tú lo haces, va a venir lo sobrenatural de Dios. Y entonces dice en el versículo 20 del capítulo 6 de Deuteronomio: cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo ¿qué significa los testimonios y los estatutos y los juicios que el Señor nuestro Dios os ha mandado?
Bueno, era responsabilidad del padre de familia no solamente hablarle a su hijo por el camino, sino en la casa y a toda su familia. Él tenía que sentar a su familia y comenzar a acordarle de todo lo que eran los mandatos de Dios, bien sea que los hubiera recibido como la gran mayoría de escuchar a los escribas o a los sacerdotes. Entonces, era ir pasando de generación en generación todo lo que Dios había mandado. Por eso fue que se fue alterando y adulterando la sabiduría de Dios hasta convertirse en una doctrina de hombres, empujada por hombres, porque se fue degenerando en la medida que fueron pasando por generaciones los mandatos y los estatutos y cómo aplicarlos. Ahí en el cómo aplicarlos fue que se degeneró toda la cosa. Entonces dice, entonces dirás a tu hijo, éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa, y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que él había jurado dar a nuestros padres. No solamente se hablaba del mandamiento y de la ley y lo que querían decir, sino que se narraban los testimonios de generación en generación, y cada vez lo que Dios iba aumentando de cada generación a generación, de las maravillas del poder de Dios para estar a favor del pueblo, y también se narraban los juicios de Dios cuando se portaban desobedientemente. Y entonces en el versículo 24, que aquí es donde comienza la clase de ahora, y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y preservamos la vida como hasta hoy. Primero, si se guarda la palabra como les había sido enseñada, iban a prosperar y su vida iba a ser preservada con vida saludable. Y habrá justicia para nosotros si nos cuidamos en observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos lo ha mandado. En el 8:19, que habla del juicio de no hacerlos, dice, y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Como las naciones que el Señor destruyó delante de vosotros, así pereceréis porque no oísteis la voz del Señor nuestro Dios. Así como les dice que los va a bendecir, les dice que si se apartan del mandamiento, de la palabra, van a perecer, no van a ser prósperos y van a enfermar. Entonces, en Deuteronomio 30, dice lo siguiente. Deuteronomio 30, que es un capítulo de restauración por arrepentimiento y venir a hacer lo que Dios siempre ha dicho. Por eso te mencionaba en el capítulo anterior, y te hago el recuento ahora mismo, no te coloques delante de tu mente pensamientos de que fallaste, de que has errado, de que has pecado, de que has hecho mal. Arrepiéntete primero de todo eso y empieza hoy un nuevo comienzo de la mano de Dios. Teniendo que pedir perdón, pide perdón. Teniendo que pagar, paga. Lo que tengas que hacer, pero empieza para que se rompa la atadura y la cadena que te separa de la vida con Dios. Porque la muerte espiritual con Dios es el hombre que se aparta del mandamiento, de la palabra, de ese poder de vida, de incomunión que hay con Dios. Por eso las personas que no tienen ese tiempo de gastarse en oración, en adoración, en alabanza, en congregarse, en meditar en la palabra, en pensar en su Dios, en enseñarle a sus hijos y a sus parientes, pues estas personas se van apartando de la vida de Dios. Lo contrario es comenzar a hacer la vida con el Señor. Entonces dice en este capítulo de restauración,
en el versículo 14, 30-14 de Deuteronomio, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. En el hebreo habla un poco más extenso, dice que la palabra que debe de estar cerca de tu boca tiene que ser mucha la palabra. Y por eso, al leerlo de esa manera, te esfuerza a que nosotros dependemos de que haya mucha palabra de Dios en nuestro corazón. De allí que ellos tenían que estar pendientes de los únicos 5 libros que tenían y de los 10 mandamientos, porque sabían que si ellos guardaban esto, todo lo que el manto representa de prosperidad, de salud, de bienestar, de conquista, porque todo tiene unos simbolismos que te dije que esto es una clase de teología para un instituto, no para yo dártela aquí ahora, lo iban a alcanzar. Entonces dice, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero, dice, si tu corazón se desvía y no escucha, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente perecerás. No prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas cruzando el Jordán, para entrar en ella y poseerla. O sea, Dios está anunciando aquí que si tu vida es cortada bruscamente, bien sea por salud o bien sea por cualquier otra cosa, y todo te sale completamente mal, es porque la palabra no está en abundancia en tus pensamientos y tu mente está asentada en un sistema que no es el de Dios. No esperes que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud y que tengas abundancia, porque la vida abundante es el que refleja la prosperidad de Dios, y la prosperidad de Dios no es dinero. La prosperidad de Dios son muchas cosas. Mira, te voy a leer lo que significa la prosperidad. Deja tu dedito ahí en Deuteronomios. La palabra prosperar es una raíz del hebreo de la palabra shalom, que significa paz. La primera raíz de shalom es shakal, que significa prosperar, pero no como el que tú piensas, tener 4 casas, 3 carros, los hijos en las mejores universidades privadas, plata en el banco, tener una mansión, vivir a todo dar. No, no, no. Eso es una migaja comparado con lo que es la prosperidad. Ese será un pobre rico que tendrá muchas cosas, pero no tendrá la vida de Dios. ¿Qué es prosperar? Mira, es empujar hacia adelante. Es lo que Dios hace con uno para hacerte esforzado. Que tú estés constantemente hacia la conquista, motivado, entusiasmado, apasionado por lo que Dios va a hacer hoy y por lo que va a hacer mañana. No por lo que ya hizo, sino por lo que no has visto. Servir para lo bueno y con éxito. Está hablando de servir al prójimo y hacerlo tan excelentemente que todo lo que tú hagas en el nombre del Señor tenga bendición. Dice, rebosar del favor y la misericordia de Dios. El favor es todo lo que nosotros anhelamos tener y que Dios nos lo da, pero acompañado de una misericordia, haciéndola para el prójimo y para nosotros mismos. Te da la capacidad de inteligencia y de conocimiento, porque una cosa es que tú
conozcas el conocimiento, otra cosa es que tengas la inteligencia para poder discernirlo, y otra cosa es que tengas el conocimiento, tengas el entendimiento para poder hacerlo. Son todas parecidas, pero no es lo mismo. Alguien puede tener conocimiento, puede tener la inteligencia para entender lo que el conocimiento dice, pero no tiene el entendimiento para desarrollarlo. Porque el entendimiento refresca tener que tener una actitud de cambio para poder hacerlo. Entonces, parte de la prosperidad de Dios es esa. Porque te hace mostrar tu prosperidad por medio de la sabiduría. Porque ¿qué es lo que es ser sabio? Ser sabio es aquel que después de que adquiere el conocimiento, piensa y medita en él, coloca la actitud a hacer lo que ha entendido, y el fruto de eso es lo que la gente va a decir: uy, ese tipo es sabio, uy, esa mujer es sabia. ¿Por qué? Porque hiciste algo que él no hace y está reconociendo que actuaste bien, fuera de lo normal. Entonces, es prudente, comprende, considera y conduce, enseña a conocer a otros cómo ser entendidos para alcanzar la sabiduría de Dios que te lleva al éxito en todos tus caminos. Algún día vamos a hablar de prosperidad, todavía no hemos llegado allá. Deuteronomios 30 continúa diciendo, en el versículo 17, pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante los otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis, no prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este es un pacto que todavía está vigente. Dice, el 20, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habitéis en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Leemos que aquí lo que está diciendo el Señor es que nosotros, si podemos escuchar la voz de Dios a través de su palabra, porque es por el oír de su voz, aferrarse de Él, pues en Él está escondida la vida y la prolongación de nuestros días. Es lo que narra el versículo 20, en un lenguaje explicativo. Porque si nosotros podemos escuchar la voz de Dios a través de su palabra y nos aferramos a ella, por eso es que nadie puede atrapar la promesa hasta que no la obedece y se encarna en Él, y sus actitudes van a enseñar lo que él ha creído. Cuando él hace eso, entonces disfruta la herencia. ¿Por qué? Porque en ella está él. Y él es nuestro mayor tesoro, es nuestra mayor herencia. Él es nuestra vida, y no solamente para prosperarnos, como te lo leí anteriormente, sino que va a prolongarnos nuestros días. Entonces ahora sí vamos a Marcos. Porque esto era lo que significaba este mantico. Ya te lo hemos explicado. Ahora fíjate esto. El versículo 34, el Señor Jesús dice: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Cuando el Señor le está llamando hija, porque aquellas personas que se acercaron a Él, que no eran descendientes y considerados hijos, Jesús los enunció. Aunque les dio bendición, dijo públicamente que no eran los hijos preparados por Dios, pero que su fe había hecho en ellos lo que para los hijos era, y que los hijos no quisieron recibir. Esta mujer era una hija de Abraham. ¿Cuál era el problema? Que la ley
que está en Levíticos capítulo 15. Todo el 15 habla sobre el flujo, tanto para el hombre y la mujer, si actúan como lo hacen, todos los castigos que hay ahí. Por 12 años la apartó de ella poder escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no podía estar en los sitios en donde se reunía el pueblo para escucharlo. La aislaron. Y aunque ella por 12 años estuvo luchando con ella misma, porque la actitud que enseña cuando le hablan de Jesús es que era una mujer que tenía esperanza, una mujer que tenía pasión por su sanidad, porque aunque había sufrido mucho de todos los médicos, por 12 años ella se levantaba pensando, hoy será el día que voy a cambiar, y anochecía y seguía igual, y al otro día, hoy voy a encontrar a alguien que tiene el remedio para mí. Yo sé, yo no he faltado a los mandamientos y a los estatutos que Dios mandó con Moisés, porque mi padre me los enseñaba de día, de tarde y de noche, y me enseñó a atarlos a mi corazón. Ahora, no estamos hablando de una mujer que era viuda, ni de una mujer que no tenía dinero. En aquel tiempo usar el servicio médico, si hoy es caro, en aquel tiempo era re caro. Ahí no dice que ella iba en donde brujos. Ahí no dice que ella iba de los yerbateros, aunque en aquel tiempo las medicinas dependían casi totalmente como hoy, pero en aquel tiempo era con más fuerza. O sea que si ella iba a los médicos y tenía el dinero para gastarlo en los médicos, esta es una mujer pudiente. Pero lo más pudiente de ella estaba en su corazón. Lo que ella había aprendido, que leímos en Deuteronomios capítulo 6, de que mientras la palabra estuviera en su corazón, mientras su mente solo estuviera pensando en los mandamientos, en no fallarlos, en seguir la voz de su Dios, en cumplirlos, no iba a haber la muerte, sino que sus días iban a tener prolongación, porque ella estaba haciendo lo que había mandado el Señor a que se hiciera. Y aunque todos la desechaban, ella sabía de que su Dios no la había desechado. Por eso tenía esa fortaleza continua de por 12 años estar luchando para alcanzar las cosas del Señor. Ella por 12 años estuvo ahí activa, pegada, dándose cuenta de que mientras ella estuviera mirando la palabra de Dios, tenía esperanza todos los días nuevas de que Dios iba a traer la sanidad. Pero este día que ella se levanta pensando en que ella está bajo la protección de Dios, que aunque tiene una maldición por la cual su pueblo la aísla, la religión la aísla, y el número 12, que también representa a las 12 tribus de Israel, está señalando cómo en aquel tiempo eran tan religiosos que ellos se iban por sus costumbres y desechaban la palabra de Dios. Así mismo lo hicieron con el samaritano. El sacerdote y el escriba lo dejaron de lado. Pero, era un hijo de Dios y un samaritano fue el que vino en auxilio. Y Dios nos enseña de que lo importante es en dónde está Dios en tu corazón. Tú no puedes cambiar tu actitud, ni tú puedes tener una motivación y entusiasmo de cambio, ni puedes tener una fuerza dentro de ti que te lleve como esta mujer por tantos años, si no es de la mano de Dios. Por eso es que en este momento la situación se hace más difícil, aún para los que van a la iglesia, pero no han practicado un evangelio con actitud de resultados. Han tenido un evangelio muy literal,
una repetición de las repetideras como loros, como guacamayos. Pero estamos en el tiempo en donde nosotros mismos vamos a tener que enseñarnos en qué fe es que hemos puesto nuestra confianza, en qué Dios es que hemos creído. Porque esta mujer por 12 años jamás perdió la esperanza de que el Señor la iba a sanar de ese mal. Jamás, porque el día que se levantó ella, no se levantó a decir pobrecita de mí. Ella estaba en el pueblo. A pesar de que por 12 años todo el mundo ya la conocía, la mujer maldita. No se puede tocar porque la ley dice que hay que hacer una cantidad de purificaciones. Pero a pesar de todo, ella iba al pueblo a ver quién llegaba que le pudiera ayudar en su problema. Pero este día, di conmigo, pero este día, porque si tú dices, pero en este día, yo voy a tomar la determinación de que todo lo que he vivido me voy a olvidar de ello y voy a empezar a hacer lo que la palabra de Dios dice. Cuando tú te colocas en esa dimensión, Dios puede hacer. Dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, quiere decir que la persona que se encontró con ella le estaba diciendo, y asumo que era una mujer. ¿Por qué razón? Porque la cultura de ese tiempo se manejaba de esa forma. Cuando se veía a un hombre conversar con una mujer, eso era un problema gravísimo. Y más en este caso, que era una mujer que estaba maldita por el flujo que ella tenía. Y me imagino que esta mujer recordaba todo lo que su padre le había enseñado para que ella lo guardara en su mente y en su corazón, como decía la Escritura, y entre medio de los ojos, significando el pensar solamente en la palabra de Dios y en cumplir el mandamiento de Dios, esperando lo sobrenatural de la mano de Dios. Y cuando le dicen a esta mujer que ahí estaba el hombre, porque ella tuvo que haber visto el tumulto, aunque no podía verlo a él, podía ver el tumulto de la gente, como lo narramos en el capítulo anterior, tratando todos de tocar a Jesús, porque sabían que si lo tocaban, iban a ser sanados. Ya que se narra en los capítulos anteriores, del 3 y el 6, que ellos pensaban que si tocaban el manto, iban a ser sanos, porque sabían la representación de lo que era el manto. Era representar, yo cumplo lo que Dios dice, Dios tiene que sanarme. Porque si Él dijo que me alargaría la vida, prolongaría mis días, quitaría mi aflicción, si yo toco la palabra, si yo me hago de ella, yo voy a ser sanada y sanado. Cuando ella pudo mirar esta situación, a ella no le interesó los empujones, los apretones que todo el mundo le estaba dando para no llegar, ya que la conocían. Ella fue con una actitud de decisión. Este es mi día, si no lo hago, no lo voy a lograr. Y lo que fue a hacer fue a tocar lo que significaba la palabra de Dios, que se la habían negado por 12 años. Por 12 años ella no tuvo ese contacto con aquello que se daba libremente para el pueblo los días sábados. Pero cuando ella asió la palabra que estaba simbolizada en esto, que el mismo Dios lo mandó a hacer, en ese momento recibió su sanidad, porque ella lo había esperado por todo ese tiempo. Pero tu caso y el mío no es en este momento de esperar un manto. Ya nosotros no necesitamos un manto. Nosotros tenemos algo más poderoso que este manto, que era una señal. Nosotros tenemos al Dios vivo dentro de nosotros. Nosotros tenemos al Creador de la tierra y del universo dentro de nosotros. Tenemos la palabra más poderosa que colocada en nuestra boca puede ser vida, o si nos olvidamos de ella, puede ser muerte.
Esa es la actitud que necesitamos para vivir en este tiempo difícil. Tener esa motivación, ese entusiasmo de que Dios está dentro de nosotros, dispuesto para hacer a favor de nosotros. Y que ya no necesitamos tocar un manto. Podemos tocar a Dios mismo que vive dentro de nosotros. Pero en el próximo clip seguiremos hablando de esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.